Bendiciones, hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente a esta su audición de su programa Sembrando Vida. Continuamos con nuestra serie Edificaré mi iglesia. Y hoy trataremos el tema la división en la iglesia local. En dos programas anteriores estuvimos tratando acerca de la unidad. Hoy queremos hablar acerca de la división en la iglesia local. Tocamos el texto Mateo capítulo 12, versículo 25, donde la Biblia dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. El principio es el mismo. Tratándose de un reino, tratándose de una ciudad, de una casa o incluso de una iglesia, cuando hay división, va rumbo a la ruina. El término división en griego significa ruptura, brecha, desunión. Nuestro diccionario español define la palabra división como acto de partir una cosa, separar las partes de algo. Eso significa la palabra división. También otro significado es la falta de unión o acuerdo entre personas en un grupo humano. Los sinónimos son separación, desunión y discordia. La división, hablando de la iglesia, se manifiesta de dos formas. Hablando desde luego en la iglesia local, de dos formas. Cuando hay separación o ruptura, es decir, cuando parece que una iglesia se parte en dos, y no porque se quiso levantar una nueva obra, sino porque hubieron problemas y eso hizo que se crearan dos bandos y luego terminaron separándose ambos. La siguiente manifestación o la siguiente forma en que se manifiesta la división es cuando no hay unidad y acuerdo dentro de ella. Es decir, cuando hay discordia, cuando hay pleito, cuando no hay unidad de visión, ¿verdad? Cuando no se va en la misma dirección. Porque puede ser que no haya separación, puede ser que no haya ruptura, pero dentro de la misma iglesia, habiendo discordia y habiendo una visión diferente a la que de repente tiene el pastor o tiene el líder, ¿verdad? Entonces ahí hay una división, aunque estén juntos. Ahora, quiero tocar algunas verdades sobre las divisiones en las iglesias, porque sé que este es un fenómeno que se da en el pueblo de Dios. Pero toda división causa un grave daño al testimonio tanto de la iglesia local como a nivel general. Estoy hablando de verdades, y una de esas verdades acerca de las divisiones es que toda división va a causar un grave daño al testimonio tanto de la iglesia local como a nivel general, porque esto lo sabe el mundo. Se da cuenta la gente que no está en la iglesia, la gente que está fuera de la iglesia, y por otro lado no somos miembros aislados del cuerpo de Cristo. Lo que pasa en una congregación local puede afectar el testimonio de la iglesia en general dentro de una determinada ciudad o de una nación incluso. Entonces, eso es algo que hay que considerarlo hablando de las divisiones. Una segunda verdad es que las divisiones sacan a luz las verdaderas motivaciones de los que sirven al Señor. Las divisiones sacan a luz eso. ¿Cuáles son los verdaderos motivos de aquellos que supuestamente sirven al Señor? En 1 Corintios capítulo 11, versículos 18 y 19, la Biblia dice así: primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Estoy usando la Nueva Traducción Viviente. Y dice:
Pero por supuesto que tienen que haber divisiones entre ustedes, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Mire, esta es una verdad tremenda. Las divisiones sacan a luz las verdaderas motivaciones de aquellos que sirven al Señor. Es decir, muchas veces uno se da cuenta, en una división se da cuenta quién tiene la aprobación de Dios y quién no la tiene. De acuerdo a su comportamiento, de acuerdo a su conducta, eso va a sacar a luz lo que hay en nuestro corazón. Una tercera verdad es que las divisiones vienen o se dan desde dos frentes, de abajo hacia arriba, es decir, de la membresía hacia el liderazgo, o de arriba hacia abajo. Quiere decir que yo como pastor puedo provocar una división. Puede ser que yo mismo genere una división dentro de la congregación, o que hayan personas dentro de la congregación que provoquen una división. O sea, puede darse desde los dos lados. No necesariamente tiene que ser solo de abajo hacia arriba, porque pensamos que son los de abajo que pueden generar división, pero uno también puede provocar una división. Y más adelante tal vez veremos por qué sucede eso. Y una cuarta verdad es que las divisiones son provocadas generalmente por personas malas. Digo generalmente, no siempre se da, pero por lo general ocurre eso, de que son personas malas. Hay un versículo en Proverbios capítulo 16, versículo 28 de la traducción del lenguaje actual. Dice: el que es malvado y chismoso provoca peleas y causa divisiones. Pero habla de que es malvado y que es chismoso. Una persona así dice que provoca tanto peleas como causar también divisiones. Y yo sé que hay personas así dentro de nuestras congregaciones. Entonces hay que saber de dónde vienen las divisiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que la generan? ¿Qué es lo que la motiva? ¿Verdad? Entonces hay que aprender esto acerca de las divisiones. Y respondemos a una segunda pregunta: ¿cómo evitar las divisiones? Sé que siempre se dan, va a ser bien difícil, pero ¿cómo evitamos en lo máximo que esto suceda dentro de nuestras congregaciones? Voy a mencionarle algunos consejos. Le voy a dar 4 consejos para evitar las divisiones. Número 1, se debe recordar que la voluntad de Dios es la unidad de la iglesia, no la división de la misma. O sea, siempre que usted vaya a crear contiendas dentro de la iglesia, acuérdese, la voluntad de Dios no es la división. La voluntad de Dios es que haya unidad dentro de su iglesia. En Juan capítulo 17, versículo 22 y 23 dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que les has amado a ellos, como también a mí me has amado. Fue la oración de nuestro Señor Jesucristo. Queremos cumplir la voluntad de Jesús, entonces procuremos la unidad dentro de la iglesia. Ese es el deseo. La división, la ruptura, la separación, esa no es la voluntad de Dios. Hay muchos que trabajan en pro de esto, pero esa no es la voluntad de Dios. Consejo número 2, se debe fomentar la unidad de visión y doctrina. Esto es básico para evitar la división. Hay que fomentarlo, hay que trabajar en que haya unidad tanto de la visión, es decir, del rumbo que la iglesia lleva, como también de la doctrina. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, dice el apóstol Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjese bien. Pero
si no conoce la visión de la iglesia y la doctrina de la iglesia, no puede hablar lo mismo ni pensar lo mismo. Si unos van para un lado y otros para otro, no puede haber unidad. Entonces eso genera división. ¿Cómo voy a evitarlo? Fomentando tanto el pastor, el liderazgo, los miembros, que van a fomentar la unidad de caminar en la misma visión. No es que el pastor habla una cosa en el púlpito, los líderes hablan otra. El pastor dice cómo se van a hacer las cosas y los líderes inventan sus propias maneras de hacer las cosas. Entonces van en rumbo diferente, se camina en rumbo diferente. Consejo número 3. Se debe procurar el caminar siempre en acuerdo. Esto es importante para evitar las divisiones. Caminar en acuerdo. En Amós capítulo 3, versículo 3 dice que si andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo, desde luego, eso es un claro y un rotundo no. O diríamos, eso es imposible. Si no se tienen y respetan los acuerdos, es difícil que no tengamos divisiones. Dentro de la congregación deben de haber acuerdos entre liderazgo, pastor, membresía. Deben haber acuerdos. Deben de tener acuerdos para trabajar, para darle el rumbo a la obra, a la iglesia. Deben de tener acuerdos. Pero lo otro es que si se tienen, hay que respetarlos. Si no hay acuerdo de cómo se va a trabajar, de cómo se van a hacer las cosas, entonces nadie va a saber para dónde va. Y por otro lado, si decimos una cosa, si acordamos una cosa y terminamos haciendo otra y respetando lo que prometimos hacer, entonces ahí se va a generar una división. Quiero dar un cuarto consejo, y es que se debe tener mucho cuidado de personas a las que les gusta polemizar. Es importante tener cuidado de este tipo de personas. Las personas polémicas. Hay personas que a todo le hayan algo mal. Todo. No porque les interese, sino porque les gusta polemizar. Dice la palabra en Romanos capítulo 16, versículo 17 al 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hay gente así, gente terrible, que comienza a hablar, o que le gusta ser polémicos, le gusta crear contiendas acerca de lo que se enseña y por ahí. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas. Esperamos que este tema sea de ayuda para nuestras vidas. Recuerde, nuestro tema de hoy ha sido la división en la iglesia local, y tocamos algunas verdades sobre este tema, y luego cómo evitar esas divisiones. ¿Cómo las evitamos? Recordando que la voluntad de Dios es la unidad, no la división. 2. Fomentando la unidad de visión y doctrina. 3. Procurando el caminar siempre en acuerdo. Y 4. Teniendo cuidado de personas a las que les gusta ser polémicas, que les gusta andar discutiendo. Tener mucho cuidado de gente que es pleitista, gente belicosa. Si lo hacemos, pues desde luego en gran medida vamos a estar evitando este daño que atenta contra la unidad. Por hoy, que Dios bendiga su vida. Esperamos contar con su sintonía en una próxima audición de su programa Sembrando Vida. Que Dios le bendiga.